Aquí en Espacio Libre. Bienvenido a un capítulo más de Espacio Libre. Edición 2025, el primer capítulo del año. Claro que sí, ¿cómo te sientes, Ana? De otro nuevo año más, aquí en Espacio Libre, en este podcast que estábamos un poquito perdiditas, pero ya hemos vuelto. Bueno, yo me siento agradecida a Dios por este nuevo año, también a los hermanos que también nos preguntan, hermanos, ¿cuándo van a salir? Por ejemplo, por ahí me escribió un amigo, me dice, Ana, me dice, yo no he visto los videos, ¿no? Y yo le digo, gracias, sí, le digo, no, entonces eso nos ayuda, nos motiva a seguir adelante, ¿no? Sabiendo que alguien nos escucha, Belén. Claro que sí, así que también no te olvides de suscribirte a nuestro canal, activar la campanita, darle like, compartirlo, ¿no? Porque hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y sobre todo comentar que nos estás escuchando, ¿no? ¿Cuál es también tu experiencia a partir de este capítulo que el día de hoy vamos a hablar? ¿Cuál es el título, Ana? Así es, este primer capítulo hemos comenzado, como se llama así, un nuevo comienzo 2025, empezando el año con Dios. Amén. Este es el año en el que vamos a empezar con Dios. Si tal vez estabas apartado de la iglesia, si tal vez habías dejado tu primer amor, habías dejado que otras cosas estén primeros en tu vida que antes que Dios, pues es tiempo de volver a Dios nuevamente. Así es. Y bueno, Ana, una pregunta muy importante para poder comenzar es ¿por qué consideramos, perdón, que es importante reflexionar, Ana, sobre el año pasado, sobre el año anterior? ¿Por qué? Bueno, es importante, Belén, porque eso nos ayuda a ver nuestros errores. Así Y a partir de eso nos ayuda a ser mejor, ¿no? Nos ayuda a mejorar, ¿no? Como dice por ahí, una crítica constructiva, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho mal para poder mejorar? Y eso también sucede en la vida espiritual, Belén, del creyente, ¿no? ¿Cuál es lo que nosotros hemos cometido? ¿Cuáles han sido nuestras debilidades para poder seguir adelante, ver y poder mejorarlo, ¿no? Con la ayuda de Dios, Belén. Así es. Y bueno, es verdad, ¿no? Muchas veces no queremos aceptar nuestros errores. Así Algo que, es. por ejemplo, en mi opinión puedo decir, cada vez que te hacen una entrevista profesional, siempre te dice cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. Y un cristiano, un buen cristiano, debe conocer sus debilidades, sobre todo para poder trabajar en ellos, que Dios pueda fortalecer esas áreas débiles de tu vida. Así es, Belén. Es por eso que quiero citar Hebreos 10:39, Belén. ¿Qué nos dice? Así es, dice así la palabra de Dios. Amén, dice así. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, Belén, ¿no? Amén. Y ese texto me encanta mucho, justamente compartido también con una amiga, ¿no? Que dice, viene el desánimo, vienen las flaquezas de nuestras vidas. Pero Pablo, como decía, no, nosotros no somos los que miramos atrás, como quizás el mundo, ¿no? Ay, me pasó esto, ya no voy a seguir a Cristo. No, 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 Pablo me dice, nosotros no somos los que retrocedemos para Amén. perdición de nuestra alma, sino somos los que sigamos adelante, somos los que miramos adelante, venga lo que venga, suceda lo que suceda, Belén. Estamos en un tiempo, Belén, donde Dios nos ha plantado para crecer, Belén, para dar frutos al 100%, Belén. Claro que sí, bien como algo yo que decía, es muy importante que como cristiano, como joven, puedas sobre todo reflexionar de aquello que hiciste mal, porque como dice el versículo, no somos de los jóvenes que retrocedemos, somos de los que avanzamos para perseverar, sobre todo en los caminos de Dios y para preservar nuestra vida y nuestra salvación. Así es, Belén, es así, Belén. Y bueno, Ana, sobre todo como este título habla, ¿no? Un nuevo comienzo del 2025, empezando el año con Dios, es que también hablar de los desafíos que hemos tenido el año pasado, Ana. Bueno, sí, ¿no? Es un año nuevo, ¿no? Y obviamente tenemos que el momento para reflexionar y ver en qué desafío hemos tenido, ¿no? Coméntanos, ¿en qué desafío tú has tenido en tu ámbito personal, Belén? Bueno, vamos a hablar, ¿te parece, Ana, de dos enfoques, uno personal y uno tal vez a nivel global? Claro, está bien, tú comienzas con el personal y yo global. Bueno, a nivel personal, muchos piensan que tal vez como somos jóvenes no pasamos momentos que nos aflijan, no tenemos pruebas, tentaciones. A lo contrario, cuando somos jóvenes tenemos más pruebas, son más luchas y cuando te conviertes a Cristo, peor aún vienen las pruebas, ¿no? Es por eso que dice que el evangelio son para los valientes. Así es, para los valientes, para los valientes. Así que si tú nos estás viendo y eres un joven cristiano, recuerda que eres valiente y somos más que vencedores en Cristo, ¿no? Pero hablando de un enfoque personal, por ejemplo, el año pasado fue un año en donde Dios probó bastante mi vida. Desde el principio de año, si miro atrás, en enero yo estaba siendo probada. Recuerdo que habían pasado ciertas cosas en el trabajo, donde yo trabajaba, en la empresa habían pasado ciertas cosas en el cual iban a comenzar a despedir a cierto personal. Pero orando a Dios, me acuerdo que yo logré pasar a otra área, ya que era una de las mejores para la gloria de Dios.
¿no? Y Belén, y también para hacer un paréntesis, creo que en ese tiempo estábamos en misiones, Belén. Claro que sí, sí, por ahí nos están viendo los jóvenes que nos fuimos a las misiones, ¿no? Por ahí nos están viendo nuestros hermanos. Recuerdo que estábamos de misiones, pero también oraba a Dios. Fue un momento en el cual sí me sentía angustiada. Muchas veces dicen la prueba va a venir, ¿no? Pero cuando tú lo sientes y cuando viene a tu vida te angustia demasiado, ¿van? Recuerdo que estaba muy angustiada, pero aún así seguíamos ayunando y bueno, me dieron vacaciones durante ese tiempo y me fui a las misiones. Yo dije, no, me voy a las misiones porque sé que cuando venga Dios me va a abrir las puertas. Y así fue. Recuerdo que cuando estábamos en las misiones pasé por una entrevista, nuestros hermanos que nos están viendo, pasaba yo por la entrevista, me decían, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo entrevista, un momento ya voy, les decía, ¿no? Pero ahí estuvo Dios conmigo, Ana, sí, para los que nos escuchan, también te comprendemos si en este momento estás pasando por una prueba, por una lucha. Así es, Belén, ¿no? Algo que tú comentabas, ¿no? Y el pueblo de Dios pasa, Belén, por luchas, por pruebas. Y no solamente Belén, el pueblo de Dios, sino también la iglesia. Por ejemplo, el año pasado nosotros tuvimos, el Parlamento aprobó, Belén, el proyecto de la unión civil entre personas del mismo sexo, Belén, y de las cuales tuvimos, Belén, votos. Y, por ejemplo, tuvimos, de las cuales 12 votos tuvimos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones en el Parlamento. El total fueron 25 votos, Belén, de los congresistas, Belén. Y como eso nos puede, por ejemplo, de repente, en ese momento tuvimos un poco de temor como pueblo cristiano, como el pueblo de Dios, Belén, ¿no? Pero algo que me encantó, Belén, es como también un pueblo de Dios que hicimos, Belén, es nos levantamos en un solo clamor, Belén. Y también recuerdo que nos unimos todos, Belén, los grupos, el Pro Vida, Pro Familia, Belén. Por ahí también había, por ejemplo, hace unos años hubo una frase, ¿no? El hashtag, no te metas con mi familia, con mis hijos, con mi familia, ¿no? Ahora ha salido, ¿no? El hashtag, ¿no? Pro Vida, Pro Familia, Belén. No sé, de repente, si en tu país que nos estás mirando hay ese tipo también de clases, ¿no? Claro. Por ejemplo, aquí sí. En el Perú sí hay, Belén, tenemos, en el Perú, estamos en un país democrático, Belén, tenemos voz y voto para poder hablar. Quizás en otros países es monarca, Belén, pero aquí en Perú es democrático, sí. Belén. Claro que sí, la iglesia fue probada, ¿no? Como bien lo dices, también la iglesia de Dios es probada y aquí en Perú, al menos donde nosotros estamos, fue probada grandemente al poder aprobarse esta ley, creo que fue este proyecto de la unión civil, todavía ese proyecto todavía no ha sido aprobado como ley, pero sí es proyecto, ¿no? Pero como iglesia nos sentimos afligidos, Belén, ¿no? Por ahí salió, ¿no? Un grupo de iglesia, ¿no? Apoyó a cierto partido democrático, Belén, que votamos, ¿no? Y decían, sí, ese partido nos ha traicionado porque han votado por ellos, ¿no? Pero Dios nos enseñó a través de eso a no confiar en la palabra del hombre, sino confiar en Dios, Belén. Así es. Y algo muy importante es recalcado que es lo que aprendemos cuando pasamos por una prueba. Cuando pasamos por la prueba, muchas veces vemos todo nublado, vemos todos que nos dicen no, nos cierran las puertas, pero sin embargo confiamos en Dios, que Él es el que está abordando la situación, ¿no? Como por ejemplo escuché un testimonio de alguien que era marino, ¿no? Y decía, cuando nosotros estamos jugando mar adentro, porque muchas veces Dios nos lleva al desierto, ahí donde quieren pulir esas áreas de nuestra vida. Y contaba ese marinero que cuando él entraba mar adentro no veía nada, pero el capitán estaba encima, ¿no? Gloria a Dios. Subía y tenía que subir, pero él sí veía todo despejado. Y muchas veces es así, ¿no? Cuando estamos pasando por la prueba, no vemos nada, vemos todo nublado, pero nuestro capitán, que está muy encima de nosotros, que es Dios, nos dice, sí, vas a pasar la prueba. Sí puedes, sigue adelante, sí puedes, porque gloria sí, a Dios, ahí viene la bendición. Gloria a Dios. Es así, Belén, dice la palabra de Dios que Dios no nos va a mandar una prueba en la cual no podamos aportar. Así que sí podemos en Cristo Jesús porque somos más que vencedores. Amén. Y sobre todo, algo que es muy importante es mirar atrás y ver qué es lo que aprendimos. Por ejemplo, en mi parte, Ana, pude aprender la importancia de la oración, aprender la importancia de refugiarme en Dios aún como joven que soy, Ana. Y sobre todo, aprender a confiar a Dios en momentos difíciles. Para mí fue un momento muy difícil, pero confié y puse mi confianza en Dios. Ah, qué bueno, Belén, sí, es confiar en Dios. Por ejemplo, en el ámbito Belén global como iglesia, ¿no? Tuvimos un poco de temor porque hace poco, por ejemplo, en un país vecino, nomás como Bolivia, ya no se está pudiendo predicar al aire libre, ¿no? La palabra de Dios, ¿no? Y al enterarnos que se había aprobado el proyecto de la Unión Civil, tuvimos temor, Belén, como iglesia. Es por eso que el pueblo de Dios salió a marchar, Belén. Y lo que aprendimos es confiar en Dios. Y hasta el momento eso ha quedado ahí, Belén. Gracias a Dios porque hay un pueblo detrás, Belén,
que está orando de rodillas, que se levanta a orar por sus hijos, Belén. Amén. Porque no solamente vemos a nosotros, detrás de nosotros tenemos familia, Familias, tenemos hermanos, hermanos, sobrinos hermanas, pequeños, Belén, así que esa es una es. generación, Belén, nueva, Belén. Entonces hemos aprendido a confiar en Dios, que el hombre no tiene la última palabra, sino Dios, Belén. Así es, y sobre todo un versículo muy importante que yo recordaba en estos momentos de angustia, de dificultad, es Romanos 8:28, que dice así. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, sean buenas, sean malas, sean cosas que aún te angustien y te preocupen demasiado, dice, les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Hay que recordar muchas veces que somos llamados de Dios, somos jóvenes llamados, Así Ana, es, por somos Dios. jóvenes. Así que, hermano, la edad que tú tengas, considera también joven en el espíritu, hermano. Porque delante de Dios somos iguales, hermanos, delante de Dios, ¿no? Y también, Belén, en el enfoque global, también nosotros, por ejemplo, como iglesia, te dije, ¿no? Tenemos aquí en el país democrático voz y voto para poder alzar nuestra voz. Y eso es lo que hicimos, Belén, ¿no? Así es. Salimos pro familia y pro Belén, y también pro vida, Belén, ¿no? Y como también citaste Romanos 8:28, también yo quiero citar Romanos 8:35. ¿Qué dice? Dice, ¿quién nos separará del amor de Dios, Belén? Amén. Dice, ¿no? Tribulación, Angustia, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, Belén, ni lo alto, ni lo ni lo profundo, profundo. ni los ángeles, Belén, ni principados, ni potestades, ni aún eso, Belén, de la unión civil que nos quiso capaces de atemorizar, nada, Belén, Nada, nos pudo nada nos separar puede del amor de separar. Dios, al contrario, nos hizo volver más fuertes, Belén, ¿no? Es por eso, Belén, que como dice la palabra de Dios, ¿no? Que sabrá, que sabemos, Belén, que en ese tiempo van a suceder cosas peligrosas, peores, ¿no? Así Pero eso es. no quiere decir como nosotros como comunidad, como hijos de Dios, que nos vamos a callar, de repente a sentirnos de repente minimizados, ¿no? Para nada, Belén. Somos un pueblo que hemos crecido, ¿vale? ¿No? Y también considerar que también, por ejemplo, en las universidades tenemos maestros, ¿no? Que Así dan sus es. dogmas, ¿no? Sus creencias, ¿no? Claro Pero que también sí. dentro de las universidades, por ejemplo, hay federaciones cristianas, ¿vale? Que también ahora se han levantado, Belén, y tienen voz y voto, Belén, en las mismas universidades, Claro que Belén. sí, si estás en las universidades, siempre entérate de las noticias, lo que pasan, porque hoy en día las universidades se han Ay, levantado con fuerza. Hay dentro de las universidades comunidades cristianas. Aún creo que por ahí veíamos comunidades cristianas de diferentes iglesias. Así que tú también puedes formar parte de algunos de ellos. así es, Belén. Y algo también que me gustaría recalcar, Ana, es que este versículo dice, ni lo por venir. Sabemos que recién hemos empezado este año, pero van a venir muchas cosas a nuestra vida. Tal vez van a venir pruebas grandes, pruebas pequeñas, o como comunidad cristiana vamos a ser probados, pero la Biblia dice que ni lo por venir durante este año 2025 nos puede separar del amor de Cristo. Así es, Belén. Escrito ya está. Escrito Ya está, ¿no? Que la maldad se va a multiplicar, ¿no? Así que no nos podemos sorprender de lo que va a suceder de repente en este año, que ya comenzó, Belén, ¿no? Entonces hay que poner nuestra confianza en Dios, no en el hombre. Siempre recalcar que nuestra confianza debe estar en Dios, Belén, ¿no? Claro que sí. Y para eso también, Belén, queremos agradecer a Dios, expresar nuestra gratitud por todas las cosas que hemos vivido, Belén, ¿no? Como pueblo de Dios, Belén. Y por ejemplo, a ti en tu ámbito, Belén, ¿no? Personal, Belén. ¿Cómo expresarías tu agradecimiento, gratitud a Dios? Claro que sí, yo recuerdo que, bueno, durante este momento me angustié demasiado y bueno, sí, me pasaron a otra área, como bien lo acabo de recalcar, pero al venir a Perú resultó que, porque estábamos en Colombia y en Panamá haciendo misiones, por ahí vayan a ver ese video también. Suscríbanse, no se olviden. Así es, suscríbanse. Pero recuerdo que al venir a Perú pasaron ciertas cosas también en esta área, ya que la empresa donde yo trabajaba estaba pasando por un momento muy difícil, entonces ciertas cosas no me gustaron. Y yo volví a orar a Dios porque yo decía, no, Señor, yo soy tu hija y estas cosas a mí no me agradan, pasaban ciertas cosas que a mí no me gustaban. Entonces recuerdo que yo oraba a Dios, me refugié en Dios y le dije, Señor, yo he ido a las misiones, he ido a ganar almas, tú me tienes que respaldar. Y al venir a Perú encontré un empleo mejor. Hoy estoy en una empresa en donde disfruto, donde como agente soy valorada, Ana, me siento muy cómoda, tengo unos jefes muy buenos, gracias a Dios. Y un manager también es cristiano, es estadounidense, pero también es cristiano. Entonces yo puedo ver que Dios verdaderamente abrió las puertas. ¿Y cómo no dar gracias? La Biblia dice que hay que dar gracias por lo bueno y por lo malo. Y un versículo que también recordaba en ese momento era Job, que dice así en Job 2:10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, porque Job estaba hablando con su esposa. Y le dijo, ¿qué? Y recibiremos de Dios el bien,
y el mal no lo recibiremos. Así es. En todo esto no pecó Job con sus Gloria a labios. Muchas Dios. veces cuando pasamos por situaciones ¿Por difíciles qué decimos, yo? Señor, ¿por qué? ¿Por ¿Por qué qué? yo? ¿Por qué lo has permitido? Pero la Biblia dice que Job no pecó con sus labios y más bien dijo, como mujer fatua has hablado, ¿no? Como mujer necia. Muchas veces somos necios al decir, Señor, ¿por qué me mandas estas pruebas? ¿No? Porque tal vez en ese momento no lo entendemos, no comprendemos por qué, pero pasando el tiempo lo entendemos. Así es, ¿no? Y también yo quiero citar, Belén, Salmo 100, versículos 4 y 5. Dice, entrar por sus puertas con acción de gracia, dice, por sus atrios con alabanzas, ¿no? También nos dice, darle gracias y alabar su nombre, porque el Señor es bueno y su amor es eterno, su fidelidad perdura por todas las generaciones. Es así, Belén, ¿no? Hay que entrar al Señor, ¿no? Con acción de gracias. De repente, si no lo has hecho, hoy es el día para que tú le puedas agradecer a Dios por lo que estás viva. Porque quizás has podido morir en alguna prueba, en alguna dificultad, pero por la misericordia de Dios estás viva y estás vivo, hermano. Hay que darle a Dios, ¿no? Como decías tú también, agradecer a Dios por lo bueno y por lo malo, por Belén. Lo malo también. Agradecemos a Dios por los desafíos que hemos tenido, por los desafíos, en verdad, porque aunque quizás han sido difíciles como pueblo de Dios, pero nos ha ayudado a ser valientes, ¿no? Así Papás, es. antes nos callábamos por, ay, sí, la unión civil, pero ahora no, nos ha ayudado a abrir nuestras bocas, Así Belén, es. a confiar en Dios y no en el hombre, Belén, ¿no? Y como decía Pablo también, ¿no? Que si aún estuviera preso, aún mi boca no se callaría, comenzaría a predicar, alabando a Dios. Entonces hay que agradecerle a Dios, Belén, ¿no? Y también hemos aprendido a madurar. Las pruebas, hermanos, nos ayudan a madurar y a ser más fuerte, hermano. Que eso no te estanque, sino que crezca. Te animamos a que puedas seguir firme en la palabra de Dios. Claro que sí, algo que me gusta de este versículo es la última parte donde dice su fidelidad perdura por todas las generaciones. Seas niño, seas adolescente, seas adulto, las promesas seas joven, de Dios. siempre va a estar las promesas de Dios en nuestras vidas. Y dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Todas. Todas, no solamente algunas, todas las cosas nos ayudan para bien. Y yo puedo decir que sí me ayudó para bien porque en esa empresa anterior aprendí muchas cosas y tal vez en esa situación aprendí a hoy en día a confiar más en Dios. Este año he puesto mi confianza en Dios y en todo lo que a veces has dicho, Señor, tú tomarás el control de todo. Gloria a Dios. Y también, como yo digo, que en Cristo no hay pérdida, todo es ganancia. Todo es ganancia. Así que si por ahí tú has dicho, hermanita, he emprendido un negocio, ahora he perdido, no. Dios está ahí en ti construyendo la fe. Dios está probando, hermano. En medio ahí de la dificultad, de la adversidad, Dios está ahí. Dios está probando su fidelidad, como hemos leído en el versículo del Salmo, que es su fidelidad son por generaciones. Así es. Y sobre todo, bueno, también, por ejemplo, en las iglesias siempre hacemos acción de gracias. Ay, ¿no? sí, ¿verdad? Este domingo creo que vamos a hacer el culto de acción de gracias, agradeciendo a Dios por lo bueno, por lo malo. Así que si en tu iglesia van a hacer este culto de acción de gracias, no te lo pierdas, haz lo posible para poder ir. Y sobre todo dar gracias a Dios que aún seguimos con vida y que a pesar de que todas las cosas han pasado, todo ha obrado para bien. Así es, Belén, ¿no? Y bueno, también yo quería decir, Belén, ¿no? Que muchas veces en los desafíos, ¿cómo poder superarlos, Belén, no? A veces usted me dice, hermana, pero es muy fácil hablar, pero ¿cómo puede superar esa adversidad, no? Hay una frase que a mí me encanta, Belén, ¿no? ¿Cuál frase? Esa frase que dice así, ¿no? Y como dice el dicho, ¿no? De rodillas ante Dios, pero ante el pueblo parado. Pero tú vas a avanzar de rodillas, tú vas a caminar de rodillas. Ese va a ser el desafío que muchas veces tenemos. A veces al ser humano, ¿verdad? Al hombre nos cuesta, Belén, poder arrodillarnos delante de Dios, Belén. Pero es la única opción donde podemos avanzar, Belén. Así que yo te invito a que de repente, si te es difícil, pues comiences ahí donde tú estás, comenzar a orar, comenzar a confiar en Dios, porque es la única opción de la oración. Dice que la oración es poderosa, Belén. Así es. Dios se va a abrir las puertas, Dios se va a dar esas llaves que tú necesitas, pero ¿cómo? De rodillas. Todas las batallas siempre se van a ganar de rodillas, Ana. Todas, ¿no? Todas las batallas siempre se van a ganar de rodillas. Y bueno, esto fue un pequeño capítulo que nosotros queríamos compartir con cada uno de ustedes, abrirnos un poco más sobre nuestras cosas personales que nos pasan, bueno, en mi caso, ¿no? Con el trabajo y otras cosas más. Y coméntanos, ¿no? ¿Qué has pasado tú el año pasado? ¿Por qué estás agradecido a Dios? ¿Cómo viste la misericordia, la fidelidad de Dios a través de esa situación? ¿O por qué das gracias a Dios durante el año pasado? Así es, hermano. Al menos nosotros estamos agradecidos con Dios. Por ejemplo, aquí en Perú también se está dando el fenómeno del niño, de la niña, que a veces llueve, no llueve, pero agradecemos a Dios por ese rico sol, hermano, que hemos podido salir a grabar, hermano.
Claro que sí, así que por ahí también síguenos en nuestras redes sociales, comenta, no te olvides de compartir este mensaje con alguien que tal vez tú has sabido que el año pasado ha sido terriblemente probado, pero aún así Dios ha tomado el control de las cosas. Así es, hermano. Y estas fueron tus hermanas de Espacio Libre. ¡Bendiciones!